Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más en la presencia del Señor y con la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo un mensaje en el profeta Jeremías, en el capítulo 13. Nos dice la palabra de Dios. Así dice Jeremías 13:1, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y tienes puesto en la cintura y ve a Perat y escóndelo allí en la grieta de una roca. Fui entonces, lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que allí te mandé esconder. Fui a Peral, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor, de esta manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén, este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que para nada sirve. ¿Mm? Eh, y la palabra nos dice en el contexto de este capítulo que la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel tenía que ser para Dios honra, fama, gloria y honor, conocimiento de Él en toda la tierra. Ese era el propósito para lo cual Dios lo había establecido y se habían echado a perder. ¿Sí? Eh, ¿Cómo interpretar estos elementos de esta parábola? Acá nosotros tenemos una parábola importante para poder ver y analizar juntos. ¿Sí? Eh, la misma Biblia nos dice que así como el cinturón se unía, se ceñía, se utilizaba en la cintura del sacerdote, ¿sí? Así Dios había establecido a su pueblo. El mensaje que hoy yo te quiero compartir se llama comprado y echado a perder. Ese es el título del mensaje. Comprado y echado a perder. Mira, necesitamos en primer lugar eh, reconocer y valorar la bendición de ser íntimos de Dios. Dios a vos y a mí nos llamó a ser íntimos de Él. Dios le mandó a Jeremías que compre un cinturón de lino y que se lo una a su cintura. La misma Biblia nos dice que nosotros fuimos echados a perder, nosotros nos echamos a perder a nosotros mismos en nuestros delitos y pecados, y que Dios envió a su Hijo, Dios se hizo carne y envió a su Hijo el Señor Jesús, y Él pagó en la cruz del Calvario su sangre para comprarnos y para redimirnos para Dios nuestro Padre. Fuimos vueltos a comprar para Dios. Somos creación de Dios y somos compra de Dios. Somos doblemente del Señor por creación y porque Él nos compró al precio de su propia sangre. Y Él nos estableció como íntimos de Él. Como íntimos de Él, nosotros somos sacerdotes, espiritualmente hablando, somos sacerdotes de Dios, para entrar cada día a la presencia de Dios, para darle gracias a Dios por los beneficios que recibimos, para reconocer sus bendiciones, para reconocer su favor, para reconocer su gracia, para reconocer sus misericordias, para reconocer sus bondades, para reconocer todo el bien que Él hace sobre nuestras vidas, para saber que Él nos protege, que Él nos bendice, que Él nos cubre, que Él nos llena, que Él nos da todo lo que necesitamos. Estamos en oración continuamente, nosotros le hablamos a Él, Él nos habla a nosotros por su palabra, obedecemos su voz, estamos así como el pueblo de Israel estaba unido al Señor y en intimidad, nosotros estamos en intimidad unidos al Señor y nuestra vida cobra sentido cuando nosotros alineamos nuestra vida al propósito que Dios tiene para nuestra vida. El propósito es
que nosotros vivamos para Él y el propósito es que nosotros obedezcamos su palabra, el propósito es que nosotros vivamos en limpieza y en santidad y en intimidad con Dios, el propósito es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, el propósito es que nosotros nos deshagamos de todos los ídolos que nos alejan de Dios. El propósito es que nosotros hablemos y ganemos personas para el Señor Jesucristo. Hablemos de el Señor Jesucristo y ganemos personas para Él. Ese es el propósito, valorar la bendición. No, Dios no te llamó por casualidad. Dios no me llamó a mí por casualidad. Dios nos llamó con propósito de bendición. Y Dios le dice a Jeremías que ese cinturón que él se había comprado, que después de muchos días de usado, se lo saque y lo tenía que llevar a una cueva y lo tenía que esconder allí, en medio de una cueva. Era un cinturón de lino. Y el lino en Apocalipsis representaba las acciones justas y buenas de los hijos de Dios, de los santos. El lino representa la vestimenta de los sacerdotes. El lino fino, limpio y resplandeciente representa nuestra pureza en nuestro caminar con el Señor. Pero ahora Jeremías tenía que llevar ese cinturón y esconderlo en el hueco de una montaña. Necesitamos evitar, en segundo lugar, lo que nuestro orgullo hace para corrompernos. Por orgullo, Satanás, tu enemigo y mi enemigo, desobedeció a Dios. Por orgullo, nosotros hacemos de nuestros caminos nuestros propios dioses y abandonamos humildemente la obediencia de la palabra de Dios. Por orgullo, nosotros elegimos reemplazar al único Dios vivo y verdadero y nosotros nos fabricamos nuestros propios dioses, lo que sea, y los hacemos dioses a nuestra imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nosotros nos hacemos dioses. Lo que sea, sea lo que sea que reemplaza tu devoción, tu lealtad a Dios, eso es tu Dios, eso es tu ídolo. Mira, Dios nos llamó a estar en intimidad con Él. Tu propia cultura, tu propio pensamiento, tu propio estudio, tu propia capacidad, tu propia inclinación. Específicamente estoy diciendo todo aquello que te esclaviza, aún vos mismo te podés esclavizar a vos mismo, personas te pueden esclavizar a vos mismo, todo aquello que te esclaviza espiritualmente, que te ate, que no te deja ser, que no te deja ser libre, pero lo que es más importante, que te esclaviza al pecado y te esclaviza para no estar con Dios, eso se convierte en ídolo y eso se convierte en corrupción. Satanás, el diablo, es especialista en corromper y nosotros, al seguir la naturaleza del enemigo, somos capaces de corrompernos a nosotros mismos y nosotros tenemos propósito cuando vivimos en el propósito de Dios. Y cuando vos y yo vivimos en el propósito de Dios, allí todos nuestros propósitos cobran sentido. Vos podés hacer en tu vida todo lo que vos querés y podés hacer en tu vida, pero eso se realza y eso se lleva a cabo cuando el propósito de Dios se realiza en tu vida. Hoy tal vez sea una meditación más rápida, tal vez sea una meditación más sencilla, pero más corta, pero es el mensaje directo que yo te quiero dejar de parte del Señor. Necesitamos evitar lo que nuestro orgullo hace para corrompernos delante del Señor y en último lugar necesitamos recibir la advertencia de Dios para permanecer en Él. Como yo te decía, Dios nos llamó a que nosotros seamos pueblo de Dios, sacerdote de Dios, íntimo de Dios, honor de Dios. Que el honor en nuestra vida y a través de nuestra vida sea para el Señor. Que la fama en nuestra vida se la demos al Señor. Que seamos de los que extienden la fama del Señor Jesucristo a todas las personas. Que
la gloria de Dios. Nosotros vivamos para la gloria, el que se gloría, decía el apóstol Pablo, se gloría en el Señor, que la gloria, el único que tiene gloria, el único sol que brilla, acá tengo un día que está brillando a pleno sol. Cuando el sol brilla, la noche se va, no hay oscuridad. ¿Te diste cuenta que cuando el sol brilla en pleno día, la luz de las estrellas no se dejan ver? ¿Por qué? Porque hay una gloria y hay una luz y hay un brillo más fuerte que el resplandor de las estrellas de la noche. Así es nuestro Dios. Cuando el Señor brilla, cuando la gloria del Señor brilla en tu vida y en mi vida, solo la gloria se deja ver. Y que así sea, que nunca nosotros opaquemos con nuestro brillo toda la gloria del brillo de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, para terminar este mensaje que te quiero compartir hoy, dice: también tengo algo que decirles a los jóvenes, acepten, primera de Pedro 5:5 dice, acepten, dice lo que Pedro dice en primera de Pedro 5:5 lo siguiente: tengo algo que decirles a los jóvenes, acepten la autoridad de los ancianos, líderes, vístanse todos ustedes de humildad y vístanse y sírvanse unos a otros, porque Dios está en contra de los orgullosos, pero da su generoso amor a los humildes. Y cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad, pues cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Dios cuida de ustedes. Nosotros necesitamos confiar en Dios, pero solamente podemos recibir de los beneficios de Dios cuando vivimos con Dios, cuando estas palabras son reales en nuestra vida. Si nosotros obedecemos esta palabra de Dios, podemos experimentar el cuidado de Dios. Si no, no lo podemos vivir. Y nos dice la palabra del Señor, para terminar, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por allí como un león hambriento, buscando a quien devorar. Que no seas vos la presa del enemigo, que no seas vos la presa del enemigo para que te devore, pero así que Él trabaje sobre tu orgullo, para que ese orgullo te saque del propósito de Dios, te saque de la intimidad con Dios, te saque de vivir en obediencia a la palabra de Dios y te haga que vos te fabriques otros ídolos, otros dioses y otras características y otros estilos de vida que te alejen del Señor. Señor, esta palabra yo sé que transmite gracia, que transmite bendición y que transmite paz tuya. Señor, que esta palabra opere los milagros necesarios en nuestras vidas, Señor, físicos, mentales, espirituales, materiales, Señor. Pero lo que es más importante, que esta palabra nos convierta el corazón a ti, para que nosotros vivamos tan cerca de ti que nunca, Señor, nos apartemos. Permite que nunca, Señor, tengamos dioses, aunque nosotros mismos nos levantemos como nuestros propios dioses para opacar que tú eres el verdadero Dios y Señor en nuestra vida. Danos la gracia y el poder de obedecer tu palabra santísima, Señor. Obedecerte y caminar cada día en oración, en adoración, en comunión contigo, obedecer tu palabra santa. Y Señor Jesús, que el brillo de tu gloria sea fuerte sobre nuestras vidas, sea el único brillo que se deje ver en nuestra vida, sea el brillo de tu gloria, para que nosotros mostremos la gloria tuya, a través de nosotros tu gloria sea en los demás. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.